Ese consejo de mi padre me quedó siempre en mi mente. Mientras hay vida, nunca hay que rendirse. Cuando algo te moleste, cuando algo te haga enojar, tómate un tiempo. He enfrentado la vida con humildad y también siempre escuchando. Cualquiera me puede dar un buen consejo. Me parece que fui el primero que trajo a la gente común y corriente a la pantalla. La derrota y el éxito están al lado. Y esto me hace recordar también el final, después de 53 años de Sábado Gigante. Algo que pasó entre bambalinas. Van hacia el canasto, colocan la argolla dentro del canasto si pueden. El helado. Estaba transmitiendo por el helado. Hola, ¿qué tal? Vamos a podcastearnos de nuevo. Parto con una frase que dice: la humildad en la grandeza es tu mayor fortaleza. Y porque tiene que ver con uno de los puntos del decálogo del éxito. Ya hablamos de la perseverancia, de las metas de corto y largo plazo, de descubrir las oportunidades, de revertir los fracasos, de escuchar la crítica y ahora diría yo, aceptar con humildad los consejos. Y yo destaco en este caso las dos palabras, la palabra humildad y también la palabra de los consejos, porque yo tendría que decir que he enfrentado la vida, y yo lo creo así, con humildad y también siempre escuchando. Yo sé que la derrota y el éxito están al lado. El éxito y el fracaso, si quieren decirlo de esa manera. Y por eso también busqué la palabra humildad en el diccionario para agregarla un poco a esta conversación en que yo espero que todo lo que yo le cuente, que en base a mi experiencia de estos 80 años de vida, a lo mejor le pueden ser útiles. Porque dicen que la humildad está relacionada con nuestras propias limitaciones, con la bajeza, con la sumisión y el rendimiento. Yo quiero decirles la verdad, a mí me han dado todo tipo de consejos, pero yo reitero que ese consejo, para recibirlo bien, para internalizarlo, hay que recibirlo con humildad. Porque los consejos de alguna manera también son una forma de crítica. Y la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida me han demostrado que nosotros vivimos como dentro de un ascensor de emociones. Y si dejamos de ser modestos y humildes, cada caída es mucho más fuerte, mucho más dolorosa. Y hablando de mi trabajo como comunicador, que es el que más conozco, que es el que he desarrollado durante 60 años, paralelo a otros trabajos, porque he sido publicista, he sido técnico modelista, he sido otras cosas, pero comunicador es lo que más he sido. Y en este trabajo hay una frase que también me parece que es atingente, que dice que no hay amigos en el trabajo. El único amigo de verdad es el éxito. Y yo lo he podido apreciar, porque cuando tú eres amigo del de tu oficio es muy difícil, porque de alguna manera cada uno está defendiendo su parcela. Y pensando en mis orígenes, pensando en mi historia, que nace desde el punto en que mi padre es un hombre modesto de un pueblo de Polonia, que vive en condiciones muy humildes y que de pronto, poco a poco, va avanzando en la vida, tiene éxito en la vida, pero viene la guerra, viene el nazismo, lo pierde todo, cambia la vida completamente, cae a un campo de concentración, donde su destino finalmente era la muerte. Logra de alguna manera escapar, se reencuentra con su mujer en un país que está a miles de millas de kilómetros de distancia en Chile, renace para construir una nueva vida, construye una familia. Y yo siento que esa familia, que comenzó muy modestamente, me permitió
ir avanzando también con mi familia, pero también al mismo tiempo me permitió siempre soñar. Nunca dejé de soñar. Y soñar siempre al alero de un consejo muy importante que me dio mi padre. Mientras hay vida, nunca hay que rendirse. Entonces, claro, a lo largo de la vida uno tiene muchas dificultades, tiene muchas razones para rendirse. Pero esa frase, ese consejo de mi padre, me quedó siempre en mi mente. Y digo todo lo anterior porque el éxito, la popularidad, el dinero son absolutamente contrarios a la humildad. Es una combinación explosiva que se convierte en el alimento al ego. Y el ego es lo más difícil de controlar y de manejar. Pero todos tenemos ego. Y todos tenemos que tener un cierto ego porque tenemos que querernos a nosotros mismos también. Pero tiene que ser un ego que podamos controlar, que lo podamos manejar. Por eso le doy ese valor a la humildad. Y hoy que converso con ustedes en este tema en que comienzo a recordar consejos así que me dieron en diferentes etapas de mi vida. Por ejemplo, uno de los que me formó a mí, ya fallecido hace muchos años, fue un profesor de teatro y además me formó también un profesor de inglés en el colegio, que en algún momento fui como impertinente al responderle. Y entonces después que terminó la clase, él me llamó y me dijo, mire, te voy a dar un consejo. Cuando algo te moleste, cuando algo te haga enojar, tómate un tiempo, medítalo. Y después igual entrega tu opinión y tu respuesta, pero te aseguro que va a ser diferente. Y cuánta razón tenía el profesor de inglés, no lo olvidé nunca. Y hablando del profesor que me enseñó todo lo que sé en el mundo de las comunicaciones y también como actor de teatro, ese profesor me enseñó un par de cosas que me parecieron muy importantes. Me dijo, mira, cuando te dirijas o cuando converses con alguien, trata de incorporar la menor cantidad de palabras y la mayor cantidad de conceptos. Y algo muy importante, el valor del silencio. Si ustedes se fijan en este silencio que yo hice, ustedes estaban esperando que yo dijera algo importante. Y lo importante que quise decir, que era el valor del silencio. Otro problema, y para el cual también tengo un par de consejos que ha sido endémico en mi vida, que es el sobrepeso. Y para eso, dentro de todas las dietas que he hecho, en algún momento hablé de dieta, lo que más me ha resultado hasta el día de hoy, incluso antes de este podcast, me comí media barrita de proteína, porque el mejor consejo que me ha resultado es que hay que comer antes de que te dé hambre. Incorrecto, antes que te dé apetito. Hambre hay en países donde la gente no tiene que comer. Lo que uno tiene es apetito. Ese es el primer consejo. Y otro consejo que me dio un médico cardiólogo, que me dijo que cuando fuera como uno por este trabajo que tiene que ir a muchos cócteles, a muchas reuniones, que cada pasada que hiciera un mozo al lado mío, yo lo recibiera la tercera vez. Dejara pasar la primera, la segunda y a la tercera. Y después la cuarta, la quinta, a la sexta. Y era un buen consejo porque así uno comía menos. Esto lo cuento porque como consejo para los que están escuchando, si es que tienen sobrepeso, alguna de las dos cosas les puede servir, ¿eh? Otro consejo que me dieron a mí era de que, que uno siempre comprara cosas de buena calidad, siempre que lo pudiera hacer, pero comprara de calidad, que no comprara cosas porque las cosas que de mala calidad al final no tienen ningún valor. Y un corredor de propiedades me aconsejó algo que me hizo sentido. Me dijo, mire, compra barato en un lugar caro y no compres nunca algo caro en un lugar barato. Puede que ese consejo les sirva a ustedes también. Pero quiero volver al tema de la humildad, porque la humildad es muy importante. Y creo que en mi caso, por todos los antecedentes que les di y lo que les conté, yo siento que a mí la humildad me ha dado
buenos dividendos. Y estaba pensando que incluso algo que conté en alguno de estos podcasts, cuando fui a conseguir un trabajo, que fui tantas veces durante un año para que me recibieran, porque iba y no me recibían, y volvía y no me recibían, yo creo que de alguna manera es un acto de humildad, porque fui, como digo, en innumerables oportunidades. Yo sé que eso también tiene que ver con la perseverancia, lo hablé en el capítulo de la perseverancia, pero también fue un gesto de humildad. Ser una gran estrella, por ejemplo, en Chile, después de trabajar 24 años y venir a Estados Unidos y partir de cero, también uno tenía que tener un acto de humildad. Me acuerdo que yo venía colgando con mis 4 trajes, mis zapatos, y me ve un periodista y me pregunta que por qué yo hacía todo este esfuerzo. Y yo le decía que esto era un tremendo desafío y que según ese desafío yo iba a ver cuál era el resultado. Todo lo que les he contado me ha permitido comunicarme bien con los públicos, públicamente, y por eso hago este podcast, porque pienso que cada una de estas frases, cada una de estas palabras pueden de pronto en otras etapas de la vida ser útiles para una persona. Yo desde siempre diría que me preocupé, especialmente cuando empecé a trabajar en la televisión, de incorporar a las personas más humildes, a las personas más modestas a la televisión. Me parece que fui el primero que trajo a la gente común y corriente a la pantalla, por lo menos de lo que ocurría en mi país, en Chile. Y entonces, esa gente que nunca tuvo pantalla se pudo expresar de alguna manera, y a mí me pareció que eso dio resultado. Además, yo inventé esta conducción entre medio del público, que hacía que el público se sintiera también confortable, se sintiera tranquilo, y eso le daba confianza para hablar. Y por eso les quiero contar un detalle que me pasó a mí en una universidad. A mí me invitaron para dar una charla en una universidad de Nueva York. Y me invitaron porque se iban a titular de abogado muchos jóvenes hispanos. Y me di cuenta, por lo que me dijo el decano de la universidad, que muchos de los que se estaban titulando eran hijos de jardineros, de choferes de taxi, de personas que trabajaban limpiando casas, también de personas muy modestas. Y una niña, al recibir su diploma y en su discurso, se dirigió a mí y me dijo: mire, don Francisco, usted fue mi nana por muchos años. Y yo eso se lo agradezco enormemente. Mientras mi mamá, una madre soltera, trabajaba y limpiaba casa, yo con mi hermano estábamos sentados frente al televisor viendo Sábado Gigante. Yo pensé en ese momento, mira, qué importante podía ser cada palabra que yo decía cada sábado para esa niña con su hermano, cómo uno podía influir, y eso es lo que me abre la puerta para hablar con ustedes hoy día y también contarles de mis experiencias con respecto a este decálogo que lo escribí hace 20 años, pero que no ha cambiado en mucho. Y esto me hace recordar también el final, después de 53 años de Sábado Gigante, algo que pasó entre bambalinas. Yo quería que el programa, después de terminar en grande, con mucho público, porque íbamos a tener más de 1000 personas, íbamos a traer a todos nuestros parientes, todos nuestros amigos, yo llevé a toda mi familia, cuando saliera, yo quería salir en un carretón, de esos carretones de mano, y me quería ir. Y por supuesto todos mis compañeros estuvieron muy en contra de que yo saliera así. Yo quería salir muy modestamente. Pero lo quería hacer inspirado en una obra musical
que se llama El violinista en el tejado. Por si ustedes no la han visto, se trata justamente de una familia que tiene que dejar un lugar. En este caso era por una persecución. En el caso mío es porque se terminaba un ciclo. Y se llevaban todo lo suyo. Y yo pensaba terminar así. Mis compañeros no lo aceptaron. Después quedamos de llevar una chiva colombiana, que era como una micro, como un bus, como una guagua, que le llaman en algunas partes. Finalmente fue un bus más elegante. Pero a mí lo que me hubiera gustado es salir con ese carretón de mano, porque este era el término de un ciclo y yo tenía que comenzar una nueva vida. Y no me equivoqué para nada en eso, porque he tenido que comenzar una nueva vida. Y una nueva vida la he tenido que comenzar de manera diferente, porque hago un programa de televisión en un pequeño estudio, sin público. Yo hacía programas con 300, 400 personas, sin orquesta, sin tantos camarógrafos, más bien rodeado solamente de tecnología. Así que con humildad tuve que adaptarme a los nuevos tiempos. Y por eso que doy otra de mis frases, que dice que la soberbia del éxito dura hasta el último fracaso. Sin embargo, que antes de empezar esta conversación con mis colegas con los que hacemos estos podcasts, yo les comentaba que a mí me pareció que una vez no fuimos humildes ni modestos. Y es que cuando terminó Sábado Gigante nos fuimos a hacer un programa diferente, un programa de conversación a otra cadena. De Univisión nos fuimos a Telemundo y creo que nos fuimos muy a lo grande. No empezamos chiquitito, pedimos un gran estudio, pedimos mucho público, teníamos muchos gastos de producción y yo creo que eso también nos jugó en contra porque nos faltó humildad, nos faltó modestia y a lo mejor hubiese sido bueno escuchar algunos consejos. Para decirles, sí, por último, que al recibir esta nueva década, en todos los podcasts lo tengo que remarcar, tengo que decir que todos los premios, todos los reconocimientos, que los agradezco muchísimo, que fueron muy importantes para mí, pero que en el fondo representan el ayer. Y uno hoy día no trabaja a esta altura de la vida con el mañana, trabaja con el hoy. Y hoy estoy con ustedes contento y feliz de poder compartir este podcast y de escuchar también las preguntas que mandan por escrito y las preguntas que también me van a hacer de viva voz para poder contestarlas, y quedaría muy contento si también ustedes quedaron contentos con lo que les conversé. A ver, ¿cuál sería la primera pregunta? Podcastémonos en Spotify todos los martes con el Decálogo del Éxito. Véalo, escúchelo, compártalo con sus amigos. Todos los martes, el Decálogo del Éxito. Spotify. Hola, soy Fiorella desde Chile y le quería preguntar, don Francisco, ¿cómo usted aplica la humildad en las redes sociales? Bueno, la verdad es que cómo aplico la humildad en las redes sociales, te tengo que ser sincero. Lo primero que tengo que decirte es que estoy aprendiendo sobre las redes sociales, porque yo vengo de un mundo sin redes sociales, yo vengo de un mundo sin internet, yo vengo de un mundo sin teléfonos celulares, yo vengo de un mundo donde todo se hacía más bien en vivo y en directo. Cualquier grabación, cualquier filmación era de un alto costo. Por lo tanto, lo que estoy haciendo en la red social es lo mismo que hice en la televisión, es lo mismo que hice en mis comienzos en la radio. Ser lo más natural posible, o sea, hablarles a ustedes con el alma, con el corazón, con lo que siento. Hola, soy Alejandra Santa Cruz desde La Paz, Bolivia. Las circunstancias de personas con perfiles públicos como el suyo, don Francisco, muchas veces reciben consejos y críticas hirientes por parte de la audiencia o de usuarios que comentan de forma anónima. ¿Cómo logra sobrellevar este tipo de situaciones sin que estas palabras le afecten a nivel anímico o peor aún repercuten en su autoestima y su desarrollo personal?
Bueno, diría con parte del consejo de mi profesor de inglés, que el que me dijo no respondas inmediatamente cuando estás ofuscado, cuando estás alterado, internaliza lo que te dijeron, digiérelo, de pronto algo de lo que me dijeron tenían razón, y si yo encuentro que tienen razón, lo tengo que reconocer, aunque sea un error mío. Es mi obligación ser lo más sincero posible. Yo creo que el público, Alejandra, es muy inteligente. El público se da cuenta inmediatamente cuando hay verdad y cuando no hay verdad. Y yo siempre quise hacer en la televisión que todo fuera verdad. Lo quiero hacer aquí también, porque no conozco tu pregunta anteriormente, me la pusieron ahora. Y te respondo lo que siento en este momento. Hay gente que a uno de pronto le hacen preguntas que uno también de pronto no sabe cómo responder para no frustrar a la persona, porque uno tampoco tiene conocimiento de todo. Pero las personas a veces se guían por la popularidad de un individuo y le preguntan más allá, pero a mí me han preguntado de todo. Gente que iba sentada al lado mío en el avión que venía con su novia, pero él venía sentado en primera clase, la novia venía en clase turista. Y él me quería preguntar a mí cómo podía hacer él para explicarle a su señora que tenía una novia. Y yo me encontré en una tremenda dificultad. ¿Qué le contestaba? Y yo le dije primero que él tenía que estar muy seguro en lo que estaba haciendo, porque él estaba viviendo un mundo de fantasía en ese momento, el mundo de Bill Pap. Había tenido una luna de miel, seguramente había ido a los mejores restaurantes, había estado en los mejores lugares. Yo le dije, mire, tómese un tiempo, no diga nada, a ver si puede, aguántese una semana, no vea a su polola, porque en mi país le dicen polola a las novias en Chile, no le diga nada, no vea a su novia, y piense, medite, internalice. Es lo que le pude contestar, pero como digo, me han preguntado de todo, desde enfermedades para adelante, o sea, como que yo fuera un doctor. Siempre se dice que tiempo pasado fue mejor, no sé si correctamente o erróneamente, pero ¿qué le dices a esos jóvenes de hoy que a veces miran las canas y las miran en menos? No, yo creo que la experiencia, hay una frase que dice que la experiencia es la madre de la ciencia. Yo no creo que uno tiene que mirar en menos la experiencia, pero no creo que todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado fue mejor para aquellos que vivimos esos tiempos, porque este joven, dentro de 50 años, va a pensar que este tiempo de hoy era mejor que el que está viviendo 50 años después. Aparte de sus dos profesores que nombró, ¿tiene alguien más que ha sido como un mentor, que le ha dado varios consejos? Si nos puede hablar de eso, ¿y cuáles? En realidad, mis mentores no fueron muchos. Tuve un mentor que se llamó César Stutman, que era un amigo que tuve en una época en un club. Aparte de este profesor de inglés, aparte del profesor de teatro, aparte de algunos consejos que me ha dado mi esposa, mi padre, mi madre, de pronto mi hermano, que aunque es menor, de pronto me ha dado sus opiniones y yo las tengo que escuchar y aceptar o no aceptar. No he tenido tanta gente que me dé consejo. Yo he sido más bien estable y he sido un gran escucha. Por lo tanto, he aprendido de toda la gente y he aceptado los consejos de todas las personas. Para mí no hay un tipo capaz o menos capaz de darme consejo. Cualquiera me puede dar un buen consejo. ¿Te consideras una persona humilde? Yo creo que sí, porque he estado pensando y yendo atrás en mi historia, donde yo comencé a vivir en barrios muy populares. Recordaba que en ese tiempo no tenía closet porque había ropero, y que en ese ropero yo tenía 2 chaquetas, un chaquetón, un abrigo, un par de pantalones. No es como hoy día que la gente tiene cientos de poleras y de zapatillas y de ropa. Hay tantas cosas materiales hoy día. Yo tenía pocas cosas materiales,
pero tenía una familia que me apañaba, una familia que me ayudaba. Yo siempre me sentía apoyado por esa familia, por eso que me siento contento de poder hacer este trabajo comunicacional hoy día y entregar lo que aprendí. Pensando en la humildad, tú has estado sentado frente a monarcas, frente a grandes personalidades del mundo, frente a presidentes de Estados Unidos en una mesa cenando. ¿Cómo enfrentas eso? ¿Cómo enfrentas la humildad frente a esas situaciones? Bueno, en este libro, que con ganas de vivir, escribí esta historia con el presidente Bush, que es un poco larga de contar, pero voy a tratar de hacer un resumen, en que me invitaron y yo pregunté si podía ir con mi señora. Es una cosa más o menos larga, que después que teníamos invitación, que no teníamos invitación, que entramos o que no entramos. Finalmente la comida era para 12 personas. Entre las 12 personas estaba mi esposa y yo, y el presidente de Estados Unidos con su hermano, y 8 personas más. Y yo, preocupado, pero al mismo tiempo orgulloso de decir, nací en Talca, en una ciudad al sur de Chile. Estoy sentado hoy día con el primer mandatario de los Estados Unidos, George Bush, hijo, frente a frente, conversando con él. Yo, un tipo modesto, de una familia humilde, que hemos crecido un poco y yo he llegado a ser lo que soy hoy día en las comunicaciones, y me encuentro conversando con el presidente. Yo no lo podía creer. Para mí fue un honor. Al principio pensé con mucho susto que me habían invitado así en forma muy exclusiva porque querían una gran donación mía, porque en este país la gente en estas comidas se piden donaciones. Y me di cuenta que no, que me habían invitado porque era yo un comunicador conocido, pero no era para otra cosa que compartir conmigo. Claro que era previo a la segunda elección del presidente Bush hijo. Así que finalmente comimos en un restaurante, nos pusimos unos baberos porque comimos unas patas de cangrejo, y ahí también tuve un aprendizaje. Ahí recibí un buen consejo, que no hay que anticiparse. Yo creí que era porque querían algo de mí, económico, y no se trataba de eso. Querían conversar conmigo, y él quería, como candidato, también presentarse frente a mí, que seguramente yo ya lo había entrevistado un par de veces, así que me conocía. ¿Qué consejos les da hoy día a sus hijos y qué consejos les da a sus nietos? A los hijos y los nietos se tratan un poco diferente, ¿no? A los hijos uno es más exigente con los hijos, pero siempre les da consejos, y dentro de esos consejos siempre les dije que fueran serios, responsables, trabajadores. También les dije que fueran humildes, modestos, y con mi propia experiencia siempre les dije, reciban consejos. Recibir consejos es una enseñanza. Con los nietos uno los malcría un poco más, y ahora tengo hasta bisnietos, así que a ellos, si tuviera que, ya cuando algún día conversen conmigo sobre esto, les diré lo mismo. Sean humildes, sean personas honestas, trabajadoras, y algo importante, estén siempre dispuestos a recibir un buen consejo. Y algo muy importante, dejen sus comentarios si los podcasts estos les han interesado, si les parecen largos, si les parecen cortos. Síganos en todas las redes. Recuerden que estamos en todas las redes. Tengo aquí una pregunta que dice, ¿hoy es más popular el que tiene más seguidores en las redes como era antes? En su juventud, ¿cómo usted fue popular? ¿Así es la pregunta más o menos? Claro, bueno, en ese tiempo no habían redes, habían rating en los canales de televisión, habían programas con más éxito, otros con menos éxito. La gente te reconocía en la calle, tú te considerabas popular, pero hoy día hay gente que yo no conozco
que tiene millones y millones de seguidores, porque hay tantas vertientes de comunicación hoy día que uno ni siquiera se puede imaginar. Así que síganos en nuestras redes sociales y lo más importante es comenten cada uno de los podcasts, si te gustó, si no te gustó. Hagan las críticas que les parece a ustedes que hay que hacer. Aquí estamos dispuestos a aprender, a cambiar, porque después de estos podcasts queremos hacer otros podcasts. Siempre que a ustedes les sirva, les interese.